Bueno, afortunadamente, pero por bien de esa madre, esos dos pequeñitos que vinieron al mundo. Pero bueno, nosotros vamos a cambiar de tema con una situación que se está dando en el país, y es que los casos de Zika aumentaron. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué está pasando? Tenemos malos hábitos, nos descuidamos. ¿Qué es lo que estamos haciendo y qué debemos de corregir? Bueno, hoy está con nosotros el doctor Daniel Salas del Ministerio de Salud, precisamente, que viene esta mañana a ayudarnos en esta tarea. Doctor, bienvenido, un placer tenerlo aquí. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Ojalá que de verdad este espacio sirva para que los que nos están viendo en sus casas aprendan y actúen sobre todo. Ojalá que sí, esa es la idea. ¿Son 31 o 32 casos 32 nuevos? casos ya de Zika. Sí, no nuevos, sino en total ya autóctonos de transmisión dentro del país. Y usted me decía que los números, ¿cuántos son de Jacó o provienen de Jacó por lo menos? Son 22 ya de Jacó. O sea, en este momento el foco activo que tenemos en el país es justamente el cantón de Garavito, específicamente Jacó, algunos barrios ahí, pero es el foco activo. Ok, excelente. Vamos a entrar en materia de lo que no o sí debemos de hacer y corregir. Ok, diferencias, por ejemplo, doctor, entre un recipiente limpio, con agua limpia o con agua sucia. ¿Y qué es lo que deberíamos de hacer para eliminar o para corregir eso que está sucio? Bueno, es cierto que el mosquito Aedes aegypti, que es el que transmite el Zika, el dengue y chikungunya, él prefiere en realidad el agua limpia. ¿El agua limpia? El agua caída de lluvia o el agua limpia. Ajá. Sin embargo, tampoco hay que ser tan estrictos o tan legalistas de decir que si yo veo un recipiente que pareciera que tiene agua no tan limpia, media turbiosa, sí, el mosquito no necesariamente significa que no va a poner ahí los huevecillos. O sea, él prefiere el agua limpia, pero también él puede ponerla en agua no tan limpia, ¿verdad? Entonces no podemos tampoco confiarnos en eso. Ok, por ejemplo, tenemos aquí un recipiente, ¿verdad? Bueno, este obviamente está cerrado, pero vemos que tiene como ciertas cosillas que uno dijera, bueno, ¿qué es? Bueno. ¿Serán huevitos? ¿Cómo sé? ¿O verdad? Ok, los huevecillos obviamente de la Aedes aegypti son mucho más pequeños que estas, como tipo semillas de chan, que lo que buscaban era simularlo. Era ilustrar, exacto, más o menos una idea. Ahora es importante, si decimos que este recipiente tiene huevecillos adentro, es porque definitivamente lo dejaron abierto y el mosquito ingresó, que por cierto, el mosquito no le gusta mucho ingresar a través de cuellos muy angostos, pero sin embargo sí lo hace. Él prefiere los baldes y prefiere las cosas que dejamos así abiertas. Exactamente, pero no significa que el mosquito no lo va a hacer. O sea, él siempre busca la sobrevivencia y justamente si no encuentra un recipiente de base amplia, lo va a hacer en uno. Si aquí se mete un mosquito, básicamente solo uno, puede empezar a poner huevos con solo uno que se meta y cerrándolo. Sí, claro. ¿Sobrevive ahí? Él pone 200 o 400 huevos, una hembra, de que son las que lo hacen. Y él no lo hace, digamos, encima del agua como se ve aquí, sino que él lo pone alrededor de las paredes. O sea, por ejemplo, si el nivel de agua estuviera acá, a donde está esta marca, entonces él pone los huevecillos cerca del agua y adheridos a la pared. Me encantaría poner un poco de agua aquí porque generalmente en casa lo que hacemos es limpiar con este tipo de baldes, ¿verdad? Uno enjuaga, digamos que uno pone un poco aquí de agua y limpia y después o queda un poco de agua o a lo mejor saca todo, pero siempre queda como un residuo, doctor. Correcto. Entonces, por ejemplo, lo que usted acaba de hacer, vean el nivel de agua que quedó aquí. Sí. Entonces, la mosquita llega y pone los huevecillos justamente pegado a la pared alrededor del nivel de agua, porque los huevecillos ocupan la humedad, el agua, para poder seguir su ciclo y madurar hacia adultos. Se convierten después en larvas, después en pupas y ya sale el adulto. Pero entonces, hay mucha gente, por ejemplo, que hace esto. Ok, esto puede haber sido agua de lluvia que cayó aquí en el balde. Sí, o bien, que ni como siquiera usted era dice, así, o que yo usé, o que cayó que lo dejé en el patio, porque generalmente tenemos en el patiecillo, tenemos los baldes. Exactamente, ¿verdad? Entonces yo puedo botarlo acá. Sí, botémoslo. Ok. Entonces yo ya boté. Y yo me confié de que el criadero ya no existe, pero ¿qué es lo que acabamos de decir? Que pueden haber quedado los huevecillos pegados alrededor de la pared. Entonces ahí es súper importante para yo decir que neutralicé el criadero, bueno, obviamente retirarlo de donde le pueda caer agua. Ya no voy a tenerlo bajo techo. Hay que tenerlo bajo techo. Eso es uno. Pero cuando yo ya le quité el agua, yo voy a agarrar un cepillo y voy a cepillar donde estaba el borde y un poco más abajo para desprender los huevecillos que estaban pegados en la pared del recipiente, y así yo hago justamente, después obviamente puedo lavar y terminar de botar, y así hago que los huevecillos no se queden ahí pegados, porque ¿qué es lo que pasa? Que los huevecillos de la Aedes aegypti pueden sobrevivir hasta un año o más tiempo
y se reactivan cuando les vuelve a caer agua. No puede ser. Y me encantaría que me volviera a repetir para que la gente en casa le quede clarísimo. ¿En cuánto tiempo se multiplican, se procrean? Usted hablaba de 200 o más huevitos, ¿verdad? En una sola oposición él puede poner 200, 400 huevecillos. Claro, no siempre pone tanta cantidad. Y voy a echar aquí. Y no siempre son tan visibles, entonces por eso es importante siempre hacer ese cepillado. Ahora, no es que usted puso el agua aquí ahorita y ya vino la mosquita y hizo... Y no, ya puso los el huevos. agua tiene que estancarse un rato. Eso era lo que quería. Okay, digamos, pongamos, ¿y cuánta agua es necesaria? ¿Es mucha o poquita? Con cualquier, lo mínimo, la mínima cantidad. Yo puedo poner, digamos, ese pelín. ¿Y ya? ¿Ahí es suficiente? ¿Con solo eso? Sí, con solo eso. Ok, digamos que yo dejé esa agua. ¿Cuántos días tengo que dejarla para que verdaderamente sea un agua emposada, que sea atractiva para el mosquito? Bueno, generalmente se dice que son 2 o 3 días. 2 o 3 días. Por ejemplo, hay un problema con los bebederos de las mascotas. Ajá, sí, bueno, que la mayoría tenemos una mascotita y dejamos el agua por días y días. Exactamente. Y no se la toman toda. Ok, entonces eso es importante. No tienen que dejar el agua por muchos días. Hay que estarle cambiando el agua a las mascotitas. Usted no va jamás a dejar de darles agüita a las mascotas. Y lavar igual que usted hacía en este balde, lavarle el cosito de agua, del agua del perro de vez también. En cuando. Si usted en realidad lo está cambiando todos los días, no hay tanto problema. No hay Pero si usted ya lo dejó 2, 3 días acumulado, entonces ahí sí mejor hacer ese cepillado después de que le cambie el agua. Ahora, pero es mejor no dejarlo 2 o 3 días, ¿verdad? Lo mejor es cambiarlo todos los días. Repasemos, por ejemplo, las macetas que tenemos en casa. Recordemos que muchos tenemos las macetas que tienen el platito aquí abajo, ¿verdad? Sí, eso es uno de los favoritos aquí en Costa Rica, de los criaderos favoritos. Le encanta al mosquito. Meterse ahí y siempre está húmedo. Siempre está húmedo. Usted lo usa, bueno, las amas de casa lo usan generalmente para que el agua no caiga en la mesa o en la terraza o en donde sea, exacto. Exactamente. ¿Qué hay que hacer, doctor? Entonces es mejor reubicar la macetita y ponerla en un lugar donde cuando el agua corra, vaya a hacerlo en un lugar donde no haya problema de regueros, porque si usted deja ese platito con agua, eso le encanta al mosquito. Y sobre todo hemos encontrado muchas amas de casa que tienen ese platito con la maceta y llega el inspector de salud a la casa y corren a guardarlo bajo la cama para que no se lo quite. Ay, no puede ser. Sí. Ok, la idea sería quitarle los platitos, que fluya el agua y poner las macetas donde no nos vaya a dañar una mesa ni nada, sino en áreas por lo menos mientras que la cosa está caliente con respecto al Zika. Ahora, usted mencionaba lo del inspector. Si yo estoy sospechando que en mi casa puedo tener un criadero del vecino que estoy checando que no está haciendo la tarea bien hecha, ¿qué es lo que tengo que hacer? Número 1, diálogo. Ojalá usted se lleve bien con el vecino. Es lo más importante. Usted no puede de una vez ir a acusarlo. Ir a acusarlo y mandarle a toda la tropa, ¿no? No. Lo lógico es yo llego y le digo, vea, vecino, tenemos un problema con el Zika, con el dengue. Resulta que el Zika puede producir parálisis tanto en usted como en mí. Es un chance que nos estamos jugando. Sí, claro. Entonces, por favor, la salud de las familias. Ayudemos a la comunidad, porque no solamente es él y yo, es la comunidad, porque acuérdense que el mosquito puede trasladarse 100 metros o más. Entonces, el hecho de que yo no tenga criaderos en mi casa no significa que yo no voy a tener un mosquito que venga de otro lugar y que también me vaya a picar, ¿verdad? Entonces es muy importante el diálogo. Ya si el vecino pues se muestra negativo, no quiere colaborar, pues entonces sí habría que poner la denuncia en el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud iría a hacer la visita. Si el vecino no deja que el Ministerio de Salud ingrese, el Ministerio de Salud tiene que pedir una solicitud ante un juez, ante el juzgado, para poder ingresar en la casa y hacer justamente la inspección y hacer las gestiones que corresponda, obviamente acompañado de la fuerza pública. Ojalá no llegáramos a eso, ¿verdad? Llegar hasta ese punto, pues yo creo que todos queremos la seguridad de nuestras familias, ¿verdad? Y de esa manera es lo que lo estamos buscando. Eso es. Ahora, doctor, ¿qué zonas, por ejemplo, la cocina? Pongamos la manera práctica de las cosas que hacemos mal, que sería bueno como revisarlas. Cuando yo, por ejemplo, lavo los platos, de repente guardo una olla con un poquito de agua que no la sequé bien, ¿eso podría jalar aunque eso esté guardado? Lo más importante es tapar los recipientes. Por ejemplo, hay personas que tienen cortes de agua, suspensiones de agua con cierta frecuencia. Es muy recurrente, sí. Entonces, usted guarda el agua, obviamente se asegura que el recipiente esté limpio para que no vaya también a provocar un problema de diarreas o otra cosa, y tiene que tapar el recipiente. Si usted tapa el recipiente de una manera tal que la mosquita, o más bien el mosquito hembra, no pueda pasar, no va a haber problema porque él no va a encontrar cómo depositar sus huevecillos. Pero el problema es que mucha gente los deja al aire libre, totalmente descubiertos. Y el no tapar los recipientes con agua es uno de los pecados más grandes que cometemos aquí en Costa Rica y en Latinoamérica. Si lográramos acumular agua, pero tapar, y cuando vamos a ocupar agua, destapamos, sacamos lo que ocupamos de agua, y volvemos inmediatamente volvemos a sellar y le aseguro que ahí no va a haber
un criadero efectivo. Ahora, otra cosa que hacemos comúnmente, ¿verdad? Ahora que nos gustan tanto las flores naturales y sobre todo cuando son aquellas flores que nos duran para bastante rato, las tropicales. Bueno, las bromelias, es cierto. Les encanta el mosquito, porque las bromelias, para la gente que no sabe, son como una piña, ¿verdad? Sí, tienen como una piña, se abren así. Y tienen muchos huequitos. Y entonces ahí también se acumula agua llovida sobre todo. Lluvia, hasta cuando uno les echa agua, también, y ahí quedan. Y ahí queda el agua, y ahí hemos encontrado que están los huevecillos y están las larvas también. Es que, sí, no, este mosquito, o sea... ¡Qué increíble! Ahora, por ejemplo, bromelias, pero digamos que me traigo unas tropicales, me regalaron flores o compré para el fin de semana, entonces pongo flores en mi florero. Y ese florero, bueno, este florero está sin agua, pongámosle agua y simulemos, imaginémonos que aquí tengo unas flores naturales preciosas y a veces se quedan por 10 días las flores y no le cambio el agua, doctor. Esto puede, así... Y poniéndonos en el caso que esté en una terraza afuera, pero digamos, podría eventualmente, inclusive estar dentro de la casa, pudiera llegar el mosquito. Son los más peligrosos, los que están dentro de la casa. Sí podría llegar, lo que pasa es que acuérdense también que las flores sueltan mucho material biológico y de repente se ponen un poco turbia el agua. Entonces podría eventualmente ser que ahí no haya tantos criaderos, pero tantos huevecillos, pero sí es posible, o sea, sobre todo si usted lo deja 3 días y que todavía el agua no está tan turbia y todo, sí puede llegar perfectamente a poner ahí el agua. Otra cosa que no hemos mencionado y que posiblemente obviamente aquí no hay, pero el criadero más importante en Costa Rica son las llantas usadas que la gente tiene en el patio. Y esas llantas, yo pregunto, ¿para qué las tienen? ¿Para qué las? Sí, porque si ya las llantas no le van a servir. O sea, las tienen ahí años de años. Pero a veces les sirven hasta para los chicos o juegan o qué sé yo, pero bueno, ¿qué hago con las llantas, doctor? No, simplemente dispóngalas como tiene que ser. Si las va a tener en el patio porque no tiene otra opción, cúbralas completamente de tierra. Para que no se acumule agua adentro. En toda esta parte de adentro. Sí, puede ponerle ahí, pero no es lo más adecuado, porque después la tierra también se puede lavar y usted no se da cuenta y entonces se convirtió otra vez en un criadero. Entonces lo mejor es buscar la manera, ojalá llevarla a una llantera o a un lugar donde puedan disponer adecuadamente de la llanta. A veces parecemos coleccionistas. Es increíble. Y como le digo, tenemos la llanta ahí y pasan años de años. Y sigue ahí puesta en un pasillo de la casa. Y me está poniendo en riesgo mi vida, porque me puede provocar un dengue grave o un caso de una complicación por Zika, ¿verdad? Ok, otra situación, por ejemplo, yo el fin de semana mentira, pero por ejemplo el lunes ya arranca la semana y bueno, tengo ropa del fin de semana, sobre todo la ropa blanca, ¿verdad, señoras? Que acostumbramos a ponerla. Yo no sé qué me pusieron por aquí, pero digamos que eso es un poco de detergente. Simulemos y yo dejo la ropita blanca, bueno, esto no era, se me puso muy amarillo, pero bueno, pongo la ropa blanca aquí y la dejo a veces o con jabón azul o la pongo con detergente. Esto, por tener el detergente o el químico, ¿no va a aceptar al zancudito o sí, doctor? Cuando las concentraciones de detergente ya son importantes o incluso en las piscinas que hay cloro, a él no le gusta poner los huevecillos ahí. Él prefiere agua más, en la medida de lo posible, limpia, lo que hablábamos. Pero tampoco hay que confiarse, porque si el detergente es muy poquito, eventualmente él sí podría poner ahí los huevecillos. Entonces lo mejor es no dejar agua acumulada o bien taparlo para que no entre la mosquita a poner. Mejor no jugarse el chance porque le digo, dependiendo de las concentraciones y el tipo de químico. Y generalmente lo dejamos al aire libre, ¿verdad? Y lo dejamos ahí como en el patio, como el cuarto de pilas. Exactamente. Que es muy propenso. Otro criadero que, aunque ustedes no lo crean. ¿Cuál? Hay duchas, hay gente que se ducha y resulta iba a ir al baño, cuénteme. Y en el piso del baño hay algún desnivel. Algún desnivel y ahí se queda el agua acumulada y resulta que yo ya no me bañé más en ese baño, usé otro baño y se quedó el agua ahí. Sí, quedó una estela de agua. Ahí le encanta al mosquito también y el problema es que son criaderos intradomiciliares, están en mi cuarto, están dentro de la casa, entonces también son muy peligrosos. Hay que preocuparse hasta que en el baño no quede en el piso ese nivel de agua también. Los mismos vasitos para los cepillos, que a veces usamos para justamente esa agua. Pues y el cepillo del baño más de una vez le chorrea mucha agua y uno no se está fijando y está acumulando agüita en el fondo de esos vasitos, Si usted no bota esa agua constantemente y la deja ahí acumularse, también se convierte en un criadero efectivo. Qué increíble, y además contaminando hasta los cepillos y todo, ¿verdad? Exactamente, las canoas, no hemos hablado. Espéreme, no se me vayan las canoas, ya casi, para salirnos del baño. Los ceniceros de los baños, que esos siempre están húmedos, siempre hay agüita que recolecta eso. ¿Hasta ahí llega o puedo utilizar algo como para
para Mientras el agua eliminarlo. esté corriendo, si yo me baño todos los días Ajá. y el cenicero, digamos que el agua está corriendo, Sí. no hay problema. El Ok, problema porque estás renovando el agua y renovando el agua. El problema es que yo me bañé y me fui de vacaciones y se Y quedó ahí desde eso el agua una acumulada. semana. Exactamente. Ok. Entonces ya 3 días, 4 días. Entonces Ajá. ya ahí puede llegar perfectamente el mosquito a poner sus huevecillos. Vámonos para afuera ahora sí. Y usted mencionaba las canoas. ¿Y qué tarea con las canoas? Pero eso es imposible estar... ¿Qué hacemos? Porque uno mentira que está tratando de eliminar todo el agua todo el tiempo. Es, Bueno. es una tarea titánica, doctor. Sí, lo que pasa es que si usted sabe, por ejemplo, que tiene árboles encima Sí. de su De la casa, propiedad, sí. pueden perfectamente desprenderse las hojas y vayan a taquear sus canoas. Entonces, Sí. esas personas que tienen esos árboles encima de sus techos, La mía. tienen que tener todavía más cuidado, porque eso es muy frecuente Sí. que se taquee y a veces uno no se da cuenta, y obviamente no solamente porque se convierte en un criadero efectivo, sino también porque la canoa se puede dañar, ¿verdad? Se puede Yo desprender. le terminé poniendo unas rejillas, de esas rejillas de metal, Ujú. a la canoa, precisamente para que las hojas no se metieran, Ah, porque bueno, se taqueaban totalmente. esa es una opción muy buena. Y fue una muy buena solución que me recomendaron, pero bueno. Y si el agua ha estado estancada, porque puede ser que llueva y no volvió a llover ya en ¿Y 4 y días quedó? y quedó estancada, recuerden el asunto del cepillado y se convierte en algo más difícil porque subirse... Cepillaba las canoas, Sí, doctor. sí, cuando usted lo escucha ahí, sí, claro. No le digo que el mosquito pone los huevecillos en el borde de la canoa, en la Sí. pared de la canoa, y ahí se quedan, y entonces puede ser que el agua ya corra, pero ahí quedaron los huevecillos y se activan si vuelve a llover. Bueno, eso sí es toda una faena, ¿verdad? Ah, sí, Bueno, sí, sí. pero no, por sí. la salud hay que hacerlo. Ok, hay ciertas tuberías o ciertos, digamos, otro tipo de ceniceros que también tenemos en la casa, otras áreas. Por ejemplo, mucha gente tiene esos tubitos cuadraditos donde está lavando los trapos y está lavando todo lo que es de limpieza y ahí generalmente se queda en posadilla el agua. Es que, vean, eso es un asunto de verdad que la gente tenga malicia, que vaya a buscar cualquier agua estancada, es un criadero efectivo. Vean, incluso hay un criadero que la gente a veces no piensa y es súper buenísimo. Y son... Buenísimo, sí, ay, buenísimo para el mosquito, para mosquito, nosotros es malísimo. sí, exacto, Cuando están terrible. esos tubos en las mallas perimetrales, que tenemos una malla y Sí. están los tubos metálicos, esos que son como cilíndricos. Ah, sí, 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 sí. Arriba, en la parte de arriba, muchas veces eso es... No tienen hueco, no tienen están hueco. tapados. Sí, no entonces, están o tiene un tapados. nivel de cemento que deja perfectamente Sí, otro tiene- nivel donde sí, se acumula sí, agua. sí. Ahí también es otro criadero súper efectivo. Bueno, le voy a decir algo. ¿Cuántos de nosotros tenemos, que no me acuerdo cómo se llama, en el jardín por donde pasan las tuberías, esas salidas, que se supone que uno les tiene que poner tapa? Ujú. Y muchas veces están sin tapa. Bueno. Y llueve y uno, eso se llena de agua. Por supuesto. Y eso es un reguete criadero. Ese es un criadero. Los Ot- ceniceros se Los llaman, ceniceros. ¿verdad? Los ceniceros famosos. Si ahí se estanca agua, es un criadero. Otro que es también muy común aquí en Costa Rica. Cuando tenemos cosas en el patio, generalmente mucha gente lo que usa para que las cosas no se mojen es que le pone Que un... no se hace un sacudo, No, porque me da algo. no creo. Que le ponen plástico de esos negros, bolsas de plástica negras para tapar y para que no Sí, se les dañe. sí, Pero sí. cuando llueve, esas bolsas plásticas Se en algún filtra, lado, no, se acumula el agua en la bolsa, como que hay Ok, como hace como la curvita y se acumula y se queda ahí el y la agüita. gente no está al tanto No, de estar sacudiendo no, esa no. bolsa plástica, y eso también es otro criadero que encontramos con mucha frecuencia en nuestro país. Entonces, si llueve, usted tiene que empezar a hacer una vuelta por su casa, Esa es la afuera y tarea. adentro, para que no vea agua acumulada, y si hay agua acumulada, empezar a sacudir esas bolsas o empezar a volcar esos recipientes. Mucha gente tiene recipientes de aluminio, de plástico también tirados en el patio. Cierto. Y son riquísimos. Fatales, sí. Para el mosquito son riquísimos. Bueno, doctor, yo le agradezco muchísimo. Hemos hecho un gran repaso en esta tarea. Y la idea, por supuesto, es que, como usted dice, las lluvias ya arrancaron, ¿verdad? Y hay que hacer nosotros nuestra supervisión en casa, ¿verdad? Lo más importante, vea, a veces estamos muy ocupados en nuestras cosas cotidianas. Sí. Y eso, si nos da un Zika y eso se nos complica con una parálisis, Bueno, imagínese usted usted. no va a poder seguir con su No, vida Dios cotidiana. guarde, Entonces Dios mejor guarde. saque un ratito de su vida cotidiana pensando en que usted no quiere que se interrumpa su vida cotidiana con una parálisis o bien con un recién nacido, en el Por caso de las mujeres supuesto. embarazadas, con una microcefalia. Por ¿verdad? supuesto, Eso Dios es muy guarde, serio, es muy doctor, serio. Sí. Dios guarde. Un placer tenerlo aquí y cuando esté más fuerte la cosa de la lluvia, y esperemos que no de los casos del Zika, espero tenerlo nuevamente aquí en casa, Con mucho doctor. gusto y Un ojalá placer. que haya servido, de verdad. No, por supuesto que sí, de muchísima utilidad estoy segura.